cortito, pero hace algún tiempo don Miguel, un señor ya en este momento de unos cercano a los 70 años, me contó que en su juventud vivía junto a su familia en la zona de La Astenia, una calle, por un pasaje, dice él, que cortaba de forma perpendicular la ruta. Ahora no sé a cuál ruta se refería, ¿no? El que pasara por ahí. Bueno, la cuestión es que lo que él me contó es lo siguiente. Él volvía generalmente de trabajar medio tarde, trabajaba en un matadero y por lo general volvía como él salía de trabajar como a las 3, 4 de la mañana y tenía un compañero suyo que vivía más o menos cerca, se desviaba un poquito para dejarlo a él, y tenía una moto. Entonces lo traía en la moto y lo dejaba sobre la ruta y él comenzaba a caminar por esa calle. Caminaba aproximadamente unas 4 cuadras hasta llegar a su casa, donde vivía en ese momento junto a sus padres, ¿no? Dice que la mayoría de los terrenos del lugar eran todavía baldíos, que en algún tiempo habían sido plantaciones de caña, y que en una oportunidad él iba pasando por uno de esos baldíos, quizás por el más grande, o el que tenía el árbol más grande dentro de su propiedad. Había allí un gomero, según él mismo cuenta, y había un siempreverde. Y dice que cuando él iba pasando por ahí, o cuando pasaba por ese lugar, a veces tenía como una sensación muy fea. Y muchas veces le tiraban con las pelotitas esas que se hacen en el siempreverde. Cuando él pasaba por ahí le tiraban muchas pelotitas. Y él pensaba en algún momento que sería alguna persona, tal vez alguien, ¿no? Decía él, algún lillera o alguien que se metía allí. Los dos árboles estaban como muy juntos, cercanos a la vereda. Y bueno, estaban cubiertos de pasto, entonces no se veía muy bien, ¿no? Pero él dice que un día cuando pasó por allí comenzaron a tirarle con esas pelotitas de los siempreverdes, ¿no? Y bueno, lejos de asustarse, miraba para todos lados a ver quién podía ser, pero nunca encontraba a nadie. Y era prácticamente todos los días le sucedía lo mismo, ¿no? Hasta que en un momento él iba pasando y comenzaron a tirarle de nuevo con eso. Y él lo insultó. Lanzó un insulto contra esa persona que él suponía que le tiraba, o contra lo que fuera, ¿no? Un insulto bastante fuerte. Y en ese instante escuchó como si lo hicieran callar. Y vio en ese momento también como un ave grande que se movía en una de las ramas del siempreverde. Y él miró para arriba y en ese instante, en ese momento, pensó una lechuza, ¿no? Y volvió a lanzar un insulto. Y dice que otra vez volvió a escuchar y vio como aquella lechuza, muy grande para él, voló y la perdió de vista entre la oscuridad. Y él siguió caminando, pero antes de llegar a la esquina, la calle era de tierra, por supuesto. Dice que en medio de aquella calle él veía algo que al ir pensaba que era un perro, y al ir acercándose vio que se trataba de esta ave, ¿no? Como si fuera una lechuza, decía él, porque tenía como la cara redonda, pero grande. Parada en el piso, tenía aproximadamente
un poco más de 1 metro. Y se asustó, y sobre todo porque en un momento como que giró la cabeza, cuando él escuchó nuevamente el sonido, y asegura que el rostro de aquel animal, de aquella ave, era el de una mujer con pelo largo. Sintió tanto miedo en ese momento que comenzó a correr nuevamente hacia la ruta. Asustado, comenzó a correr hacia la ruta, y cuando pasó por ese baldío en particular, otra vez sintió que le tiraban, pero muchos, de esas pelotitas que dan los siempre verdes, ¿no? La cuestión es que llegó hasta la ruta, se alejó un poco más del camino, fue a dar la vuelta por otra calle, que en ese momento no todas las calles tenían conexión, según él mismo cuenta. Y bueno, estamos hablando de cerca de hará unos 40 años atrás, ¿no? Imagínense lo que era ese lugar por entonces. Y logró llegar a su casa. Pero él pasaba todos los días por allí. Cuando pasaba de día, no veía nada, era totalmente normal el lugar. Pero cuando volvía de trabajar, la noche siguiente, sintió un poco de miedo cuando iba pasando por allí, y esperaba que le cayeran nuevamente esas pelotitas que le tiraban siempre, pero esta vez no sucedió. Cuando pasó del árbol unos 2-3 metros, sintió que algo cayó a su lado, y cuando él miró, él dice que justo allí, al lado derecho de la calle, a no más de 2 metros de él, había una bruja. Él dice que era como si estuviera en cuclillas y el pelo llegaba hasta el piso, pero que podía ver como las alas de un ave. Más allá de la oscuridad que había, porque no había iluminación en aquellos momentos, ¿no? Y que él, asustado, corrió, pero sintió como la bruja otra vez se levantó del piso al árbol y luego voló hacia él, y él sentía que se le acercaba, y en un momento cuando se dio vuelta, cayó al piso. Y dice que él comenzó a sentir que le pegaban y veía todo oscuro. Él quería pararse, quería defenderse, pero no podía, veía absolutamente todo oscuro, como si lo hubieran tapado con una tela negra, dice él. Y luego de un rato, que él pedía por favor, lo soltaron. Y él volvió a recuperar la visión en ese momento, y escuchó la voz de una mujer, como muy vieja, que le dijo: eso es para que no insultes de nuevo. Y comenzó a reírse y se elevó como si fuera una lechuza y se perdió entre los baldíos de allí. Cuando llegó a la casa, le contó a su padre, asustado, lo que le había sucedido, y a partir de aquel día, él iba por otro lugar cuando él era el horario en el que él tenía que volver, o su padre lo esperaba en la ruta, o este compañero lo dejaba un poco antes para que él fuera por otra calle. Pero dice que las pocas personas que vivían en la zona en ese momento aseguraban que cuando pasaban por allí en las noches, no todas las noches, pero en algunas oportunidades cuando pasaban por allí, escuchaban el chistido de esa lechuza, y al que la insultaba le pasaba lo mismo que le pasó a él. Lo golpeaban y se les aparecía, ¿no? Y luego escuchaban la risa, el sonido que da tanto miedo, ¿no? Y que aquello duró un tiempo largo, un par de meses, hasta que una señora de ahí mismo, de Las Tenias, fue e hizo un trabajo en el lugar para que aquella bruja se fuera de allí, porque decía que ella había tomado ese lugar para hacer sus trabajos, sus despachos. Y bueno, luego de un tiempo dejó de suceder, pero él por mucho tiempo más,
dejó de pasar por esa misma calle, dejó de transitar, al menos cuando ya era de noche, ¿no?